estamos Por muriendo. favor, vengan en nuestro auxilio. Ya van 8 muertos, Por favor, señora ministra. Ya se han ministra, muerto no 8 nos personas abandone. con tuberculosis. La denuncia permanente sobre el mal funcionamiento de la cárcel en Venezuela parece ya una tradición nacionalista. Cada vez que se habla de cárcel, se habla de problema, de crisis, de una situación perjudicial, de difícil solución, que hay que atacar con carácter de urgencia y con todos los medios posibles. Pero, ¿qué tan cierto es? En la actualidad, más de 10,35 millones de personas están recluidas en establecimientos en todo el mundo, según la última edición de la Lista Mundial de la Población Penitenciaria. El volumen de la población penitenciaria está aumentando en todo el mundo, creando una enorme carga financiera para los gobiernos y afectando gravemente la cohesión social. El Centro Internacional de Estudios Penitenciarios ha recogido datos para su informe mundial sobre prisiones, donde afirman que 118 países tenían una tasa de ocupación del más del 100%, y 33 de esas jurisdicciones contienen más del 200% de hacinamiento. La sobrepoblación es uno de los principales problemas de las cárceles europeas. Según Verónica de Beausejour, la prisión de la Santé, ubicada en el distrito 14 de París, posee un hacinamiento de casi el 45%. Las violaciones de derechos humanos, la anarquía, las plagas y enfermedades venéreas forman parte de la convivencia del recluso. Concurrentemente, en Latinoamérica, la crisis carcelaria se profundiza. Por ejemplo, en México, según el Centro de Análisis de Políticas Públicas, afirman que, citamos, las cárceles mexicanas en su condición actual son espacios propicios al contagio criminólogo, no solo por el hacinamiento que muchos registran, sino también por la convivencia entre internos de distinta peligrosidad. Las cárceles mexicanas en la actualidad no reinsertan ni rehabilitan, más bien arruinan vidas. En Venezuela, las prisiones no escapan de lo referido anteriormente. Según el criminólogo Helio Gómez Grillo, define lo siguiente. Citamos, el Estado venezolano mantiene a sus presos hacinados, ociosos, retrasados judicialmente y extorsionados por la espantosa corrupción administrativa y la mafia penitenciaria. Viven en condiciones deplorables, donde están ausentes las más mínimas condiciones sanitarias y aún humanas exigibles, sometidos a un régimen alimenticio deplorable y sin la indispensable asistencia médica. El preso en estas condiciones se dedica a drogarse, a envilcecerse sexualmente, a armarse y matarse. Nuestras cárceles continúan siendo infectos depósitos de almacenes ruidosos de hombres y mujeres sometidos a un régimen cloacal, sobreviviendo en condiciones infrafisiológicas, sin derecho no solo a la libertad, sino también el derecho a la vida, al estudio y al trabajo. El sistema penitenciario en Venezuela actualmente presenta un deterioro en las cárceles y penitenciarías del país, donde son violentados sus derechos inherentes como ser humano, confinándolos a vivir en una situación precaria como el hacinamiento y la mala alimentación. Todo es debido a una carencia de políticas públicas que combatan este mal. Actualmente, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario no ofrece cifras oficiales sobre el número de reclusos total, ni capacidad instalada, ni violencia presentada. Por ello se toma como referencia los datos del informe anual del Observatorio Venezolano de Prisiones. Según los datos del OVP, en el 2012, Venezuela albergaría una población reclusa de 55.007 privados de libertad y teniendo una capacidad instalada de 19.000.
Por lo tanto, el excedente supera la cifra de 36.007 reclusos, determinando un hacinamiento del 190%. Desde el 2009 han muerto 6.313 personas y otras 16.318 han resultado heridas en las diferentes cárceles del país. El Centro Penitenciario Occidente, ubicado en Santana, la capital del municipio Córdoba del estado Táchira, según el informe del OEBP del año 2012, es la sexta cárcel más violenta de Venezuela. En el cierre del mismo año han muerto 38 privados de libertad y 73 heridos, teniendo una capacidad máxima de 850 privados de libertad y albergando 2.434 presos, en su mayoría extranjeros, notificando un hacinamiento de 286%. Las enfermedades más comunes dentro del recinto penitenciario son escabiosis, infecciones, herpes, cuyo contagio se produce porque los internos comparten baños, pabellones y demás espacios, bacterias estomacales, gastritis, diarrea, infecciones debido a la alimentación escasa o deficiente y el consumo de agua en tuberías, de entre otros factores. Asimismo, también se presenta padecimientos virales e infecciosos como gripe y la conjuntivitis, el SIDA, hepatitis B y hepatitis C. Por tal motivo, nace la necesidad de buscar alternativas que conlleven a la búsqueda de soluciones efectivas, prontas y duraderas para el beneficio del Estado, privados de libertad y comunidad en general. Cabe destacar que el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 constituye el marco fundamental de la ejecución de penas en el país y significa un avance respecto a la Constitución de 1961, la cual no mencionaba específicamente los derechos de los condenados ni se pronunciaba sobre la organización del régimen penitenciario. Las disposiciones contenidas en el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, abriendo una puerta a través de la cual Venezuela podría entrar en la modalidad penal penitenciaria y avanzar en la garantía de los derechos humanos de los condenados, siempre y cuando los mandatos constitucionales sean suficientes y adecuadamente desarrollados a través de una legislación específica y eficazmente aplicado en la práctica. El artículo de la Constitución dispone: el Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacio para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación. Funcionarán bajo la dirección de penitenciarías profesionales con credenciales académicas, universitarias y se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales y municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización. En general, se preferirá en ellos el régimen abierto y de carácter de colonias agrícolas penitenciarias. En todo caso, las fórmulas del cumplimiento de las penas no privativas de libertad se aplicarán con preferencias a las medidas de naturaleza del reclusorio. El Estado creará instituciones indispensables para la existencia post-penitenciaria que posibilite la reinserción social del interno o exinterna y propiciará la creación de un ente penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico. El privado de libertad vive todo lo contrario al artículo 272 de la Constitución. No existe una atención adecuada extramuro o intramuro que represente el artículo constitucional antes dicho, como lo podemos observar. Eso es un video de claro. Veo hace un video habla de decir, pero es muy duro, ¿sí? Muy duro porque que pasa más trabajo que lo bueno, ¿sí? Aquí la vida es un poco ruda, no es normal, no se la recomiendo a nadie. Aquí todo es un carteleo, prácticamente, no es muy bueno para nadie. Aquí uno lo que aprende es cosas malas,
que si meterle a empuñalar al otro cuando salí con cabeza en mano. Definitivamente no se cumple en Venezuela el ordenamiento jurídico en asuntos penitenciarios. Los privados de libertad sufren la carencia de políticas públicas reales y la corrupción sistemática que lo arropa. Con esto podemos determinar que el sistema penitenciario venezolano vive en una profunda crisis, incluyendo al Centro Penitenciario Occidente, que forma parte de su jurisdicción. El sistema penitenciario no rehabilita al individuo, más bien lo conducen a una vida criminal violenta. Se ha notado con gran preocupación que no se está cumpliendo el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en nuestros centros penitenciarios, especialmente el Centro Penitenciario Occidente y recintos policiales del Estado Táchira, donde existen intereses de por medio, donde son los privados de libertad que manejan a su antojo la modalidad del centro penitenciario, donde no se le puede garantizar a estos ciudadanos privados de libertad sus derechos constitucionales. Al mismo modo, no se les garantiza su reinserción social. Se viola cualquier tipo de derecho. En forma de conclusión, podría decirse que dando cumplimiento al artículo constitucional podría resolverse de lleno el problema carcelario. No obstante, es necesario formular algunos lineamientos como recomendaciones para intentar frenar la crisis penitenciaria. El Estado debe abrirse la posibilidad de ver como una posición viable a la empresa privada para garantizar o darle un freno a las innumerables denuncias sobre la mala gerencia de los recursos penitenciarios. Se debe crear una política de Estado para el sistema penitenciario, luchar frontalmente contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, intramuro y extramuro. Construir edificaciones adecuadas de acuerdo al número de población reclusa por estado para evitar el hacinamiento. El Estado debe crear cárceles municipales alternativas para evitar la sobrepoblación en los centros de retención preventiva. El Estado debe garantizar la protección de los derechos humanos a la población reclusa, capacitar a los reclusos. El Estado debe garantizar universidades con especializaciones con el manejo de reclusos y orientación penitenciaria. Los órganos constitucionales que manejan de manera directa o indirecta los recursos y modalidades de los centros penitenciarios. Por ejemplo, el Ministerio del Poder Popular del Servicio Penitenciario, la Asamblea Nacional, el Poder Ejecutivo y las Contralorías Sociales. Un país no puede juzgarse de cómo trata a sus ciudadanos más ilustrados. Un país debe juzgarse como trata a los más necesitados, sus presos. Muchísimas gracias.